He estado trabajando arduamente en Carson Manufacturing durante 20 años, y de repente, recibí un aviso de despido. A pesar de mi dedicación a la empresa, mi gerente, Evan, me dio la noticia con una sonrisa arrogante. Felicidades, Mark, dijo con tono burlón. Has sido seleccionado para la reducción de personal. Hemos contratado a un nuevo recluta de primer nivel, así que te estamos despidiendo. Gracias por tu esfuerzo. Me quedé allí sin palabras, tratando de procesar la traición repentina. Es lamentable, pero así es la realidad, agregó Evan, sonriendo. Deberías arrepentirte de tu necedad por oponerme. Respondí calmadamente. Mis palabras cargadas de peso lo hicieron quedarse en silencio por un momento, pero pronto recuperó su compostura, mostrando esa misma sonrisa desagradable. No importa lo duro que hables, sigues despedido. Empaca tus cosas y vete, dijo antes de alejarse riendo fuerte, pero en el fondo, sabía que entendía el significado de mis palabras. Al día siguiente, mientras empacaba mis pertenencias, reflexioné sobre los años que pasé en Carson Manufacturing. Mi nombre es Mark Davis, y durante 20 años, me dediqué a esta empresa, trabajando incansablemente en el piso de producción. Ahora tengo 43 años, y a pesar de mi larga permanencia, seguí siendo un empleado regular sin ascensos. Me encantaba trabajar con las máquinas más que nada y quería quedarme en el piso de producción, aunque tuve varias oportunidades para ascender. Para mí, tener la libertad de crear máquinas era más importante que un salario más alto o un título más grande. Pero esos días felices llegaron a su fin abruptamente. La caída comenzó cuando Evan se convirtió en mi supervisor. Antes de él, mis supervisores eran mentores trabajadores y respetables, cubrían mis errores, colaboraban con otros departamentos para resolver problemas y fomentaban una cultura de confianza y colaboración. Pero todo cambió cuando se reemplazó al CEO, y su sobrino, Evan, fue transferido aquí. No toleraré más la atmósfera relajada de este lugar, declaró Evan durante su primer discurso. A partir de ahora, cada empleado debe darlo todo para lograr resultados. Estábamos confundidos, pero tratamos de aceptar sus demandas. Ya estábamos apasionados por nuestro trabajo, dando lo mejor de nosotros sin que nos lo pidieran. Pero Evan, sin entender la situación en el terreno, seguía exigiendo mayores ventas sin dar instrucciones concretas. Eventualmente, decidí enfrentarlo. Evan, todos aquí estamos dando lo mejor de nosotros cada día, pero si nos pides que mejoremos nuestro rendimiento sin indicaciones específicas, no sabemos cómo, le dije. Si ustedes los que están en el terreno no saben ¿cómo debería saberlo yo?, replicó Evan con arrogancia. El señor Carson dijo que eran empleados excelentes. Si son tan talentosos, deberían poder resolverlo sin mis instrucciones. No importaba lo mucho que intentaba comunicarme, él seguía despectivo. A través de discusiones persistentes, me di cuenta de que era completamente inexperto. El señor Carson había llamado a su sobrino, que había estado saltando de trabajo en diversas industrias, para darle un puesto por lástima. Dejé de esperar una guía significativa de Evan, pero él guardó rencor por avergonzarlo y continuó resentido conmigo. Cada vez que nos cruzábamos, hacía comentarios mordaces, cuestionando por qué seguía siendo un empleado regular en mis años 40. Disfruto trabajando en el piso de producción y quiero seguir aquí, respondía, pero él lo desestimaba como una excusa, llamándome incompetente. Su sarcasmo no solo estaba dirigido hacia mí, también se burlaba de Emily, mi mano derecha. Emily es una trabajadora calificada de unos 30 años con un talento excepcional, por eso siempre la incluía en mis proyectos, pero Evan se burlaba de su participación, comparándola con un trabajo de niñera. Mark hasta tiene una niñera asignada, decía, riendo. Podía ignorar los insultos dirigidos a mí, pero involucrar a otros empleados era diferente. Sin embargo, Emily misma me detenía. Yo sé lo capaz que eres, no importa lo que digan. Solo necesitamos demostrarnos a través de nuestro trabajo, decía, su sonrisa siempre aliviando la tensión. A pesar de la molesta presencia de Evan, seguimos con nuestro trabajo, pero con el tiempo, su comportamiento se volvió insoportable. Salía puntual del trabajo, trasladaba sus tareas a sus subordinados y nunca mostraba agradecimiento. Incluso comenzó a rechazar solicitudes de permisos con excusas irracionales. Dándonos cuenta de que esto no podía seguir, decidimos quejarse directamente con el señor Carson, esperando que cambiara la actitud de Evan, pero en lugar de reprender a Evan, fui yo quien recibió una regañada. Has estado en esta empresa durante 20 años, ¿verdad? Es tu papel apoyar a Evan, y te quejas sin hacer ningún esfuerzo. A partir de ahora, dedícate más a asistirlo, dijo el señor Carson.
dejándome completamente desilusionado con la empresa. Desde entonces, Evan me sometió a diversos hostigamientos triviales. Había estado trabajando en el desarrollo de una máquina que ensamblaba piezas durante unos 5 años. La llamé Fabs, combinando fabricación y fabuloso para representar la alegría de la creación. Fabs estaba diseñada para manejar partes grandes y pesadas, automatizando una amplia gama de tareas de ensamblaje. Una vez completada, reemplazaría los procesos de inserción manual, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo y estabilizando la calidad. Durante el último año, nos concentramos en finalizar el producto basado en el prototipo, pero un día, encontraron el prototipo destruido. Cuando llegué al trabajo ese día, me sorprendió ver el prototipo volcado y en pedazos. Era grande y estaba fijado de manera segura, por lo que no podría haberse caído fácilmente. Mientras permanecía allí, en shock, mirando el prototipo abollado y dañado, Evan se acercó, fingiendo que solo pasaba por allí. Con una mueca, dijo: «Oh, ese es el juguete que estabas haciendo, Mark, lo siento». Me tropecé con él y se cayó. «Pero, ¿no es bueno que hayamos descubierto su debilidad antes de que se comercializara? Deberías darme las gracias». Rió fuerte, mintiendo descaradamente, y se alejó como si nada hubiera pasado. Sabía que no había forma de que el prototipo se hubiera caído solo por un golpe. Estaba diseñado para resistir sacudidas significativas, aunque estaba seguro de que Evan lo había hecho a propósito. No tenía pruebas, así que no podía denunciarlo. Tragándome mi frustración, comencé a reparar el prototipo. Afortunadamente, la mayoría de los circuitos internos estaban intactos, y en pocos días, restauré la máquina. Después de eso, me aseguré de cerrar con llave la sala donde se guardaba el prototipo cada vez que me iba. Antes, la sala de desarrollo siempre estaba abierta para que cualquiera en la empresa pudiera observar nuestro trabajo libremente. Las bajas barreras para intercambiar ideas entre posiciones y departamentos eran una de las fortalezas de la empresa. Pero desde ese día, el disfrute de este ambiente abierto se convirtió en cosa del pasado. El hostigamiento de Evan no se detuvo ahí. Destruyó documentos que había creado, me llenó de papeleo excesivo, e incluso respondió llamadas dirigidas a mí, borrando datos que eran de mi responsabilidad sin permiso. Su hostigamiento alcanzó niveles nuevos, pero yo me quedé en la empresa. Estaba decidido a no irme hasta que Fabs, la máquina en la que había trabajado durante 5 años, fuera lanzada oficialmente. Creía que una vez que Fabs fuera lanzada, podría generar una pequeña revolución en la industria manufacturera, que estaba sufriendo por la escasez de mano de obra. Sosteniendo esta creencia, soporté las provocaciones diarias de Evan e inmersioné en el desarrollo del producto. En medio de esos días difíciles, finalmente llegó un punto de inflexión. Un día, un sobre fue entregado en mi escritorio. Era una invitación para la exposición de tecnología y manufactura más grande del mundo. Este evento era una plataforma prestigiosa para mostrar los últimos avances en tecnología de manufactura e implementación, atrayendo empresas de diversas industrias, incluyendo electrónica, semiconductores y piezas automotrices. Yo había postulado para presentar Fabs en este evento, la culminación de mis 5 años de arduo trabajo. Me preparé día y noche para la exposición, ajustando Fabs y alistándome para la presentación. El día del evento, el lugar estaba lleno de expertos de la industria y representantes de los medios. A medida que se acercaba la hora de la presentación, sentí una emoción emocionante como nunca antes, pero justo 5 minutos antes de que me tocara salir al escenario, fui llamado aparte por los organizadores del evento. «Mark, lo sentimos, pero Evan será el que presentará en lugar de ti», me informaron. «¿Qué, Evan?» Estaba atónito mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. Evan pasó junto a mí, sosteniendo mis materiales de presentación, y subió al escenario. Comenzó a presentar el contenido que yo había preparado, con una expresión de satisfacción en su rostro. «¿Qué está pasando?», murmuré incrédulo. Yo había creado todo, los archivos de demostración de Fabs, los videos promocionales, todo. Emily, que estaba junto a mí, también temblaba de rabia. «Esto es terrible, Mark, él robó todo tu trabajo», dijo, su voz llena de frustración. Después de la presentación, Evan se acercó a nosotros, completamente satisfecho consigo mismo. «Evan, ¿qué significa esto?», le pregunté, apenas conteniendo mi ira. «¿Cuál es el problema? Es obvio que es mejor que lo presente alguien como yo, un jefe de departamento, que un empleado regular como tú», replicó sin remordimiento. «¿No entiendes que aumenta las posibilidades de que cierren buenos negocios? Pero Fabs es mi invento. Ni siquiera entiendes el contenido de los materiales que acabas de leer, ¿verdad?».
La persona que entiende el producto debería ser quien lo presente, protesté. No lo entiendes, ¿verdad? Además, obtuve permiso del señor Carson para presentar esta máquina. ¿Vas a ir en contra de su decisión?, dijo, mostrando una sonrisa de suficiencia. Entonces me di cuenta de que discutir era inútil. Evan había estado esperando esta oportunidad para humillarme. Debe haber descubierto que Fabs era lo más importante para mí después de mi reacción cuando destruyó el prototipo. Sin duda, había organizado todo con el señor Carson para arrebatarme Fabs, pero al decir que era decisión del CEO, no había nada más que pudiera hacer un empleado regular como yo. Mientras me quedaba allí, tragándome mi frustración, Evan me dio una palmada en el hombro y se alejó con una mirada de alegría. Bueno, como no hay más que discutir, me voy. Tengo que atender las consultas y pedidos de esa máquina. Como era de esperarse, Fabs fue recibido con los brazos abiertos por la industria. Evan robó mi producto y ganó un reconocimiento y fama significativos como resultado. Ver a Evan y al señor Carson regodearse en su éxito. Finalmente tomé una decisión. La noticia más impactante llegó al día siguiente de la exposición, cuando llegué al trabajo, recordando los eventos humillantes del día anterior. Llegué a mi escritorio para encontrarlo completamente vacío. Toda la investigación que había acumulado durante los años y los documentos meticulosamente recopilados habían desaparecido. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, mirando a mi alrededor incrédulo. No lo sé, no tengo idea. Cuando llegué esta mañana, ya estaba así, respondió Emily, su voz llena de preocupación. Mis otros colegas estaban igualmente desconcertados. Después de buscar en el departamento, encontramos todo lo de mi escritorio metido en bolsas de basura y dejado en un cuarto de almacenamiento. ¿Quién haría algo así?, murmuró Emily, con el shock evidente en su voz. Todos pensaron en la misma persona en ese momento. Mark, ¿qué haces ahí?, llamó la voz de Evan, con su sonrisa arrogante más pronunciada que nunca. Apareció de buen ánimo, mirando cómo sostenía las bolsas de basura, y soltó una risa burlona. ¿Rebuscando en la basura tan temprano? Ya llegaste al colmo, ¿verdad? Mis pertenencias fueron tiradas. ¿Sabes algo de esto, Evan?, le pregunté, luchando por mantener la calma. Eso, todo era innecesario. Así que me encargué de eso anoche. Deberías agradecérmelo, dijo con indiferencia, dejándome sin palabras mientras intentaba encontrar una respuesta. Sonrió y lanzó una bomba. Felicidades, Mark. Has sido seleccionado para la reducción de personal. Vamos a contratar a un recién graduado de primer nivel a partir de mañana, así que estás despedido. Estaba atónito por el anuncio repentino, y Evan parecía disfrutarlo aún más mientras seguía. El nuevo contratado es el hijo del señor Carson, un empleado joven y con estudios universitarios, totalmente diferente de un empleado común y eterno como tú. La máquina que hiciste, Fabs, o lo que sea, ya está terminada, ¿verdad? Eso significa que ya no eres necesario para la empresa. El nuevo contratado usará tu escritorio a partir de mañana, así que vacíalo y vete hoy. En otras palabras, estás despedido. No podía creer lo que estaba escuchando. He trabajado diligentemente durante 20 años. ¿Y ahora me dices que debo irme antes de que termine el día?, pregunté, con la voz apenas controlada. La sonrisa de Evan se ensanchó aún más. Eso es lo que he estado diciendo. Un empleado común ni siquiera entiende cuando lo despiden. Escucha, Mark, estás despedido. Es una lástima, pero esa es la realidad. Deberías lamentar la estupidez de oponerme. Eso está bien, dije, sorprendiendo incluso a mí mismo con la calma en mi voz. Evan se quedó desconcertado y dejó de hablar. ¿Qué dijiste? Dije que está bien, Evan. ¿No entiendes mi respuesta? Esta empresa puede ser lo que es ahora, pero yo he estado aquí durante 20 años. Estaba dudando en presentar mi renuncia, pero como me despidieron por conveniencia de la empresa, ahora es otra historia. Puedo irme de esta empresa con la cabeza en alto. Al escuchar mis palabras, Evan se quedó allí atónito por un momento, pero pronto sacudió la cabeza, recuperando su compostura, y esa sonrisa arrogante volvió a su rostro. Este es el lamento de un perdedor. No importa cuán duro te hagas, sigues estando despedido. Empaca tus cosas y vete. Lo haré, y por cierto, me voy a llevar todos los días de vacaciones no pagados que he acumulado. Para ser un empleado tan bajo, sabes usar bien la cabeza. Toma tantos días libres como quieras. Se burló, riendo a carcajadas mientras se alejaba. Recogí mis pertenencias necesarias y me fui de la empresa. Después de 20 años de viajar todos los días, llueva o truene, terminó de manera abrupta. Pensando en eso, dormí hasta tarde al día siguiente.
olvidando toda mi fatiga pasada, pero cuando desperté y vi la pantalla de mi teléfono junto a la almohada, parpadeé sorprendido. ¿Qué es todo esto de llamadas perdidas? Había docenas de llamadas perdidas de la empresa de la que acababa de irme. Debían haber estado llamando sin parar desde que comenzó la jornada laboral. Mientras suspiraba al ver la larga lista de llamadas perdidas, llegó otra llamada. Estuve a punto de ignorarla, pero el sonido constante estaba agotando la batería y era molesto. Me di cuenta de que si las llamadas seguían así, no podría usar mi teléfono correctamente. Así que, a regañadientes, decidí contestar. Hola, habla Mark. Por fin, ¿cuánto tiempo vas a hacerme esperar? El lugar está en caos. Ven aquí de inmediato. Era Evan, por supuesto. Sin esperar mi respuesta, empezó a hablar sin parar sobre la situación. Según él, cuando llegó a la oficina esa mañana, no había empleados presentes. Al ver que nadie se presentó al inicio de la jornada, comenzó a llamar a cada empleado, solo para descubrir que todos habían renunciado. Choqueado, visitó la oficina del CEO, pero encontró al señor Carson pálido, sin su secretaria en ninguna parte. Después de que te fuiste ayer, todos los empleados fueron a presentar su renuncia. Dijeron que se irían en un mes y usarían sus días de vacaciones restantes durante ese mes. Pensé que era una broma y lo ignoré, pero nadie se presentó hoy. Solo te despedí a ti, Mark. ¿Por qué renunciaron los demás también? Evan estaba perdido, y el señor Carson no tenía respuestas tampoco. Poco a poco, la cara de Evan se puso roja por el pánico. Esto significa que no hay nadie para hacer la entrega. La empresa está en graves problemas. Les dije lo mismo, pero insistieron en que era según las reglas y que nadie volvería. ¿De verdad tenían tantos días de vacaciones acumulados? Y tomarse un mes de vacaciones es increíblemente poco profesional. Su diatriba continuó, y luego empezó a regañarme por teléfono. Mencionaste que tomarías tus días de vacaciones ayer, ¿verdad? Los empleados de esta empresa no tienen sentido. Tomarse vacaciones cuando te despiden, y por un mes entero. Esto es un fraude. No hay nada de raro en eso, respondí, completamente exasperado. En esta empresa, los empleados ganan 20 días de vacaciones pagadas al año. Además, para este año en particular, pueden llevar los días no utilizados al siguiente año, por lo que los empleados podían acumular hasta 40 días de vacaciones si lo deseaban. Desde que llegaste, has estado negando nuestras solicitudes de vacaciones por diversas razones, así que todos acumulamos nuestros días no usados. Esto es solo karma por lo que nos has hecho. No puede ser. Su voz débil se escuchó claramente por teléfono, pero luego volvió a la realidad y subió su voz nuevamente. Está bien, me rindo con los demás empleados, pero debes convencer a Emily, quien trabajó contigo, de que se quede. ¿Qué? ¿Solo a ella? Ella conoce todos los detalles de tu trabajo complicado. Después de despedirte, planeaba que ella tomara tus tareas, pero ahora ella también se ha ido. Mi plan está arruinado. Qué lástima, respondí, reprimiendo la risa. En realidad, después de irme de la empresa ayer, me encontré con Emily. También presenté mi renuncia al señor Carson, dijo, sonriendo brillantemente mientras me seguía. ¿Estás segura de esto?, le pregunté. Absolutamente. Una empresa que toma decisiones tan malas no vale la pena quedarse. Cuando le dije que renunciaba, se burló de mí, diciendo que no extrañarían a 1 o 2 empleados como yo. Empezó a reírse a carcajadas. El señor Carson y Evan van a recibir un buen susto mañana. No es solo 1 o 2 empleados. Todo el personal está renunciando. Sí, esta renuncia masiva era nuestro plan todo el tiempo. Todos estábamos hartos de las trampas de Evan y la incapacidad del señor Carson para detenerlo. Habíamos estado planeando irnos de la empresa, y el incidente de Evan tomando mi presentación en la exposición fue la gota que colmó el vaso. Después de eso, Emily y yo nos unimos a nuestros demás compañeros que renunciaron y celebramos con unas deliciosas bebidas. Mientras recordaba los eventos de ayer, escuché la voz débil de Evan por teléfono. Si llegamos a esto, incluso tú serás útil. Ven a la oficina inmediatamente. Los teléfonos no han parado de sonar con consultas y no podemos mantener el ritmo. Me despidieron tú, Evan. No puedo ir a tu empresa, respondí, claramente negándome y colgando. Mientras colgaba, todavía escuchaba su voz suplicante, pero ya no tenía ningún lazo con esa empresa. Evan siguió llamándome intermitentemente. Sin embargo, nunca contesté, y las llamadas fueron disminuyendo gradualmente hasta que finalmente se detuvieron por completo después de una semana. Debía estar demasiado ocupado lidiando con la empresa como para seguir llamándome. Disfruté de mi nueva vida tranquila durante un tiempo. Más tarde, escuché que la empresa pasó por momentos difíciles,
incluso cuando recibían consultas. Solo estaban Evan y el señor Carson para manejarlas, lo que causó muchos malentendidos. Eventualmente, se encontró un defecto en la máquina fax presentada en la exposición y la empresa recibió numerosas quejas. Sin mí, el que la había desarrollado, Evan se quedó perdido. No podía responder preguntas sobre los horarios de reparación ni las perspectivas futuras, lo que enfureció a los clientes. Mientras tanto, yo continué caminando por mi ruta habitual. Al pasar por mi antigua empresa, Evan me vio y corrió hacia mí, sudando profusamente. Por fin llegas, sabía que vendrías, Mark. Ahora arregla esa máquina fax. Los clientes están furiosos. Lloriqueando, se aferró a mí, pero me sacudí su mano con indiferencia. Debes estar equivocado. Me despidieron de Carson Manufacturing. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó, desconcertado. Voy a mi nueva empresa. A partir de ahora, trabajaré en Davis Engineering, mi nueva startup. Evan quedó atónito, los ojos bien abiertos, y palideció, desplomándose en el suelo. Intentó decir algo, pero lo ignoré y me dirigí a mi nueva oficina, justo enfrente de Carson Manufacturing. Siempre había querido tener mi propia empresa, un lugar donde pudiera crear máquinas con libertad, un sueño hecho realidad con compañeros de ideas afines. Quería crear productos que pudieran competir globalmente. Mientras compartía mi visión, mis compañeros apoyaban mi plan. Lo que comenzó como un sueño lejano se había convertido en realidad. Sonriendo al ahora obsoleto Carson Manufacturing, caminé confiado hacia mi futuro.